Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya en contacto con nuestro primer entrevistado de esta mañana. Él es el senador por Renovación Nacional, Andrés Salamán. Senador, ¿cómo estás? Sí, buen día, Fernando. Tengo un mal retorno, no te escucho bien. Sí, no te preocupes, que sale bien al aire, ya se va a ajustar eso. A ver, te he notado tremendamente optimista respecto de lo que pueda pasar en el plebiscito a partir de lo que está ocurriendo con la pandemia del coronavirus. ¿Qué relación hay entre una cosa y otra para que tú hayas planteado que si es que estaban muy fuertes para abril, iba a ser mejor la posición del rechazo en octubre? A ver, Fernando, bueno, lo primero, señalar que en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica que estamos empezando ya a vivir y que se va a ver cada día más fuerte, suena un poco como extemporáneo, suena un poco como fuera de lugar, estar hablando 100% de temas de plebiscito, de apruebo o de rechazo. Pero en fin, de alguna manera el tema se ha puesto arriba de la mesa. Estoy citándote a ti, digamos. ¿Cómo? Estoy citándote a ti, fueron tus palabras ayer. Sí, eso es lo que estoy diciendo, que creo que es extemporáneo, sin perjuicio de eso, los medios de comunicación, en este caso en particular un diario de la plaza, me formuló un conjunto de preguntas respecto de esta materia y sirvió para efectuar algunas aclaraciones que de alguna manera quedaron dando vuelta. Lo primero es dejar sentado un principio. Yo creo que el plebiscito debe haber, que el plebiscito no tiene que estar en tela de juicio ni que esté en el tapete como una posibilidad, salvo que exista una razón sanitaria de envergadura, porque nadie sabe, Fernando, en qué situación estará el coronavirus, no sé si en el mes de agosto. En consecuencia, hay que suponer que vamos a tener ese plebiscito, salvo que tengamos una situación sanitaria muy compleja. Yo también clarifiqué, y aquí hay una discrepancia, por supuesto, con el presidente de la República, con el ministro del Interior. Yo no creo que se puedan invocar razones económicas para una eventual postergación del plebiscito. Dicho eso, lo que yo considero es que todos los argumentos fuertes que teníamos de cara al plebiscito del mes de abril van a ser mucho más fuertes y van a ser mucho más contundentes en el mes de octubre. Por ejemplo, si nosotros ya a la cuadra de abril estábamos diciendo que entre una prioridad política y una prioridad económica era mejor optar por un camino de prioridad económica, imagínate lo que va a hacer esto en el mes de agosto-septiembre, cuando vayamos a estar en una situación de altísimo desempleo. Decíamos, por ejemplo, que era insensato tirar la casa por la ventana y partir de cero. Bueno, en octubre la casa va a estar bastante terremoteada, porque va a haber mucha gente que lo va a estar pasando muy mal. Decíamos, por ejemplo, que no era razonable tener esto que nosotros llamamos un doble congreso. Fíjate lo que pasó ahora, como se postergó el plebiscito hasta octubre, se traslaparon el itinerario normal del país con el itinerario, llamémoslo, constitucional. Entonces vamos a elegir supuestamente una asamblea de 155 miembros en el mes de abril, si gana el apruebo en octubre, y 6 meses después vamos a elegir un Congreso Nacional completo que tiene las mismas posibilidades de realizar los ajustes que se necesitan. Entonces mi razonamiento es que todos los argumentos que existían válidos en abril van a ser más fuertes en octubre. Sí, hay un par de cosas ahí que tiene que ver con lo que planteaste al principio. Dijiste, y varios lo están señalando también, no solamente en el gobierno, sino que también en la oposición, que la situación económica va a ser muy fuerte. Ahora, yo conozco bastantes casos, y tú también probablemente, de situaciones donde las condiciones económicas han determinado cuál es la voluntad de la ciudadanía a la hora de las elecciones, pero no necesariamente eso pasa, sobre todo si es que las situaciones van a estar muy mal, por generar una disposición de votar en la dirección
de lo que apoya el gobierno. Generalmente en este tipo de situaciones, y lo estamos viendo en las encuestas, por más que hay encuestas más benignas que otras, la situación de aprobación de la ciudadanía todavía está bajo el umbral mínimo esperable para un gobierno que tiene tanto control sobre la situación. Por lo tanto, ¿por qué crees tú que una mala situación económica como la que se va a vivir eventualmente puede redundar en una mayor disposición a votar en contra de un cambio constitucional? Claro, lo que pasa, Fernando, es que aquí hay que sacar al gobierno de la ecuación. Yo no creo que el gobierno sea parte de esta ecuación, particularmente en la línea en que estamos razonando. Y yo coincido contigo en que los factores económicos muchas veces tienen, o casi siempre tienen, implicancias muy importantes a la hora de tomar decisiones electorales. Pero aquí yo me tomo ni más ni menos de, por ejemplo, las palabras de un actor que no es un actor político, de Mario Marcel. Cuando a Mario Marcel le preguntan y le dicen, mire, ¿cómo cree usted que va a ser la recuperación? ¿Qué es lo que dice el presidente del Banco Central? Dice, mire, va a ser muy difícil, aquí la mano viene muy pesada, y hay dos factores que son esenciales. ¿Qué es lo que va a pasar con la violencia? Y cómo se va a encauzar el proceso constitucional. Entonces lo que ocurre, Fernando, es lo siguiente. Si mantenemos la ruta llamada del apruebo, como ya lo conocemos y como ya lo hemos visto, eso significa un trayecto que va a durar a lo menos 2 años de la deliberación que se conoce. Ese elemento de incertidumbre, ese elemento de división política, yo creo que lejos de ayudar a la recuperación económica, va a perturbar la recuperación económica. Y en consecuencia, el planteamiento que nosotros formulamos de que el tema constitucional se puede zanjar en el actual o en el futuro Congreso de forma más expedita, va a adquirir mayor fuerza. Por lo tanto, es otro argumento, insisto, que se fortalece de cara a octubre y que no se debilita. Ahora, Andrés Alamán, hay un punto que es bien interesante de seguir un poquitito, porque nosotros hemos tenido elecciones en los últimos pasos que van de alguna manera en una declinación de la masividad que sale a votar desde el voto voluntario. Y yo tengo la impresión, no sé, quiero saber tu opinión, que esa situación puede ser bastante distinta en un ambiente donde las cosas se han tensionado, donde hay, como tú dices, una situación económica muy expresa, muy fuerte, y por lo tanto la disposición de la ciudadanía a tener que plantearse o tener que decidir quiénes van a regir el destino del país y cómo, y en particular en el caso de la Constitución, cuando muchos están percibiendo que, oye, la Constitución parece que no era tan irrelevante a la hora de los problemas cotidianos, eventualmente tú puedes tener una situación que altere lo que era la curva de votación de los últimos, tres gobiernos, por lo menos. Bueno, esa es una conjetura que parece también muy razonable, ¿no? Si ya veníamos teniendo, aunque se habían estabilizado las últimas elecciones, pero una curva o una meseta, podríamos decir, ahora que están tan de moda estas curvas y esta meseta, se había ido aplanando más o menos la votación, pero se había ido aplanando más bien en un nivel bajo. Ahora, con estas circunstancias, con estos elementos, sin saber, Fernando, exactamente cuál va a ser la percepción que la gente tenga, como quien dice, del proceso sanitario. O sea, por ejemplo, en agosto vamos a tener que seguir usando mascarillas, se van a estar prohibidas reuniones de una cierta cantidad de gente. Bueno, ese es otro elemento de incertidumbre de cara al proceso. Por eso yo siempre digo que la incógnita acá es cuál va a ser la situación sanitaria que el país va a enfrentar. A partir de esa situación sanitaria, uno puede realmente prever si va a haber un mayor aumento de la votación, si va a haber menor votación, menor caudal de votos, si por ejemplo la gente mayor va a tener resistencias, va a tener diferencias para la hora de ir a votar. Todos esos elementos van a estar arriba de la mesa. Sí, tú dijiste una frase que es bien fuerte y que planteaste que el gobierno hay que sacarlo de la ecuación. ¿Perdón? Fernando, no escuché. No, que tú planteaste de que al gobierno hay que sacarlo de la ecuación cuando yo planteé. Y yo tengo la impresión de que
básicamente buena medida de cómo se va a entender lo que está pasando, ya que la pandemia va a ser parte de la ecuación sin duda, es la forma en que se va a enfrentar. Eventualmente, si es que el gobierno tiene un despliegue exitoso, probablemente va a tener un beneficio. Pero si es que el gobierno tiene problemas comunicacionales serios, dificulta la comunicación sobre lo que está haciendo y eventualmente no le va bien, la pandemia tiene su propio curso que deshace incluso hasta las medidas más arteras o fuertes que se puedan hacer, de alguna manera volvemos al tema. La pandemia va a definir cuál va a ser de alguna manera la impresión que la gente se lleve de una continuidad de esta misma línea. Claro, no puede sacarse la ecuación al gobierno. Claro, lo que pasa es que es un tema, Fernando, muy abierto, donde la especulación legítima, por supuesto, es lo que está arriba de la mesa. Yo digo, el gobierno hay que sacarlo de la ecuación, porque el gobierno resolvió, desde el 15 de noviembre, tener un rol, llamémosle, de arbitraje, tener un rol de facilitador, pero no jugar un rol activo en términos de los que están por el apruebo y los que estamos por el rechazo. Entonces yo en ese sentido digo, mire, al gobierno no hay que ponerlo como un actor de esto, porque no el sector, porque en definitiva se autolimitado en términos de su participación. Ahora, si el gobierno lo hace bien, como yo creo que lo está haciendo bien en el manejo de la pandemia, y si el gobierno continúa impulsando políticas públicas que vayan a ayudar al mundo del trabajo y al mundo de las empresas, que necesitan, por supuesto, ayuda, no solamente para sobrellevar la crisis, sino que para poder apuntalar la recuperación cuando se inicie. Si eso se va a expresar en un mayor respaldo a la opción de rechazo o a la opción apruebo, la verdad de las cosas es que es difícil de decir. No hay una clarificación muy nítida en ese sentido, porque, vuelvo a decir, el gobierno ha asumido una posición autolimitada en términos de el proceso plebiscitario. El gobierno ha dicho, mire, aquí hay dos opciones que son perfectamente válidas, yo voy a garantizar el proceso y voy a trabajar para que el proceso sea lo más normal posible. Ahora, Andrés, hay un punto bien, creo yo, importante y que lo han planteado varias personas, tanto en el gobierno como en la oposición, sobre todo gente, yo te diría, del ámbito de las humanidades, mirando esta situación en términos analíticos. Una situación de presión, de tensión, de ausencia de certidumbre, de miedo, como una situación de la pandemia, de pronto es tremendamente elocuente para ver cómo está de alguna manera distribuido el poder y cómo están distribuidos los privilegios en el país. Cosas que pasan, por ejemplo, tú mencionaste, el gobierno está haciendo una serie de planes para llegar a tratar de paliar la situación económica que se viene encima. Sin embargo, tú ves que eventualmente una acción o dos acciones donde grandes empresas se aprovechan de las oportunidades que se le dan a las pequeñas y medianas empresas y repartiendo utilidades pueden acogerse a la protección del empleo. Eso es más elocuente desde cómo se funciona el país y cómo se distribuye el poder y cómo se distribuyen los privilegios, que probablemente muchas de las cosas que se plantean con 50.000 pesos por carga. Y eso se va a evaluar de alguna manera. No, por supuesto. A ver, en estas circunstancias uno siempre puede decir, mire, aparece lo mejor de las personas y aparece también lo peor de las personas. Y pueden haber efectivamente ciertos comportamientos que son en definitiva reprobables o que son difícilmente comprensibles para la opinión pública. Y esos elementos van a estar siempre arriba de la mesa. Pero por otra parte está lo que es la reacción generalizada que el país ha tenido. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente: si uno mira con objetividad, más allá de que en los últimos días hayamos tenido un repunte en la curva de contagio, es bastante evidente, y esto no significa que haya que bajar los brazos, esto no significa que haya que relajarse, que el manejo que el país ha tenido de la crisis sanitaria es un manejo correcto, y si uno lo apuran, uno podría decir un manejo bien orientado. ¿Por qué digo yo? ¿Por qué no soy más, como quien dice, exitista? Porque creo que hay que ser particularmente cauteloso. Pero si uno mira las curvas de contagio,
Si uno mira, por ejemplo, que hace ya más o menos 10 días, la curva de los pacientes que se recuperan es más alta que la curva de los pacientes activos. Si vemos que todos los días tenemos una franja de seguridad de aproximadamente un 30% de holgura en lo que son ventiladores mecánicos, y si vemos que tenemos una tasa de letalidad de las más bajas del mundo, bueno, ahí se conforma un cuadro donde se dice, mire, sí, aquí ha habido un manejo correcto, un manejo bien inspirado, un manejo bien planificado que está dando sus frutos. Y por otra parte, si se ve el conjunto de políticas públicas que se están implementando para ir en ayuda de los trabajadores, para ir en ayuda de los sectores informales, para mantener a flote las empresas que vamos a necesitar, también la gente ve, no es así, que hay un gobierno que está haciendo las cosas como corresponde hacerlas en esta coyuntura tan difícil. Por lo tanto, claro, cuando hay una situación de este estilo, se ven las cosas que están mal, pero también se ven las cosas que están bien. No, eso sin duda. Ahora, cuando tú estás señalando de que se ha visto una cantidad mayor de recuperados que las personas que llegan de alguna manera a la tasa de contagio, ¿tú estás incluyendo los recuperados, los 270 muertos que hay? ¿Cómo? ¿Tú estás incluyendo dentro de los recuperados, como lo ha hecho el Ministerio de Salud, no, la cuenta, a los 270 muertos? No, las curvas que publica a diario, el Ministerio de Salud no incluye el número de personas que tenemos fallecidas, que deben ser arriba de 200, ¿no? Es un tema 270 hasta ayer. ¿Cuánto? 270 hasta ayer. Correcto. Pero esa curva se viene publicando desde hace 2 semanas y creo que hay que mantenerla. O sea, es una curva de que, por así decirlo, tenemos este virus y de alguna manera lo estamos manejando como corresponde. ¿Sí? El drama que se previó, que fue la situación española, que fue la situación italiana, fue cuando pasó lo siguiente, cuando la curva de contagio fue altísima, muy, muy grande, muchos pacientes activos, pacientes que se demoraban mucho, como quien dice, en normalizarse, y sobre todo lo que fue la imagen dramática con la que nos quedamos hace 3 o 4 semanas, un sistema de salud totalmente colapsado, es decir, sin camas críticas, sin ventiladores mecánicos. Nosotros hemos estado con este sistema de salud integrado con el que estamos funcionando, muy lejos de tener una situación de camas críticas como tuvieron, por así decirlo, españoles y otros países en Europa. Por lo tanto, creo que esa visión es una visión realista, una visión objetiva, y yo por lo menos todos los días en la mañana hago mi propia lista de cómo anda la curva de contagio, cómo está el cruce de curvas entre los que se recuperan con los activos que van entrando al sistema. Vemos también la disponibilidad de ventiladores y vemos si la tasa de letalidad aumenta o no aumenta. Y si uno mira esos 4 componentes clásicos y clarísimos y fundamentales, uno llega a la conclusión de que hay un muy buen manejo. Andrés Alamán, hay un punto que lo hemos conversado aquí bastante en el programa con los invitados y que lo planteo de la siguiente forma. Una situación de este tipo, donde el Estado sale institucionalmente a tratar de ayudar a las personas que están más inermes frente a una pandemia, expone una cosa que nosotros por años de alguna manera invisibilizamos y nos hicimos un poco los tontos porque funcionaba. De alguna manera el sistema funcionaba con esa variable. Y la variable es que el Estado solamente puede llegar a personas a través de canales formales. Y resulta que nos estamos dando cuenta que un porcentaje altísimo de la economía funcionaba en términos informales. No había bancarización, no había nexo directo, son personas que trabajan individualmente sin boleta de honorario, y tú tienes hoy día que llegar a esas personas con los paliativos y no tienes la más puta idea de cómo llegar. Y por lo tanto hay un problema serio que lo reflejan los alcaldes cada vez que plantean este asunto, y no hay fiato aparentemente entre los territorios y el gobierno central para hacerlo. ¿Cómo se logra generar ayuda para las personas que más lo necesitan cuando muchas de esas personas, un porcentaje alto, no tienen canales formales institucionales con la formalidad chilena? A ver, Fernando, ni tanto ni tampoco. Efectivamente, hay un porcentaje grande de la economía que funciona en un rango de informalidad.
tal como tú dices. Pero que eso signifique que el Estado no tiene la capacidad, como quien dice, para llegar precisamente a esas personas, yo creo que hay un error. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia que debería ya despachado, yo espero, hoy día, mañana, no sé cuánto, porque es absurdo que se siga demorando en el Congreso, permite, por ejemplo, llegar con ayuda directa a 4.700.000 personas. Eso es una cantidad de hogares muy, muy grande. Y la cantidad de gente que tiene registro en el registro social de hogares es también extraordinariamente alta. En consecuencia, si bien es cierto, pueden haber lagunas, como se dice ahora, o pueden haber huecos donde tenemos personas del mundo informal o del mundo vulnerable que no estamos llegando a ella, estoy pensando entre paréntesis en todo lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio, eso no significa que el Estado no tenga su red para ir precisamente en ayuda de los sectores informales. Yo, Fernando, entonces diría al revés. Tengo la impresión, si uno compara las políticas públicas de ayuda directa que se están implementando en Chile con la de otros países, tengo la impresión de que saldríamos muy bien parados. Esto de los registros sociales de hogares, por ejemplo, es una cosa que lleva décadas, porque partió con la famosa ficha CAS, después hay una ficha CAS 1, después hay una ficha CAS 2, después hay todo un tema que se maneja a nivel de municipios. Entonces hay un aparato de información en el Estado que, insisto, permite, por ejemplo, entregar un bono que va directo a 4.700.000 personas. Existe una categorización de los hogares. Se sabe los hogares cuánta plata tenían o reportaban antes de la crisis. Se sabe que el promedio de los hogares en determinadas condiciones son 4 integrantes, en otras condiciones son 3 integrantes. Hay mucha información muy valiosa que se ha gestado durante las últimas décadas, durante los últimos 20 años, y quizás me quedo corto. Sí, yo creo que tú tienes razón en que hay una formalidad estable. El problema es que tú tienes un porcentaje que no es nada despreciable, según lo que conversamos hace algunos días con la ministra del Trabajo, de personas que no solamente por inmigración, sino que son personas que tienen trabajo de honorario, trabajo de ingresos diarios, pero el punto es que es todo lo que se ha conversado, de acuerdo a los subsidios, a los bonos, a los paliativos. ¿En qué momento empiezan a llegar? Yo escucho todas las veces que converso con los alcaldes, no importa si el alcalde es de derecha, el alcalde es de izquierda, y lo que plantean básicamente es que no llegan las ayudas directamente, y ellos no tienen contacto. Bueno, cada día, Fernando, cada día que un proyecto se demora en el Congreso, porque la oposición le quiere poner un pelo a la sopa, porque dice que el subsidio no es suficiente, no obstante que se demuestra que es el más grande que se ha entregado desde el año 2008. Bueno, cada una de esas cosas, cada una de esas demoras afecta directamente la posibilidad de que le llegue la ayuda a las personas. El ingreso familiar de emergencia está pensado para mayo, para junio y para julio, pero si se demora y se empantana en el Congreso, bueno, entonces, por supuesto, todo resulta mucho más lento. Por eso que lo lógico sería que estos proyectos, porque claro, siempre va a haber una especie de discusión entre el gobierno y la oposición, porque claro, el camino a veces fácil es decir, oiga, mire, no, toda esta ayuda es completamente insuficiente. Este que quiere hacer usted, que es una ayuda directa a los hogares vulnerables del 40% para abajo, de 250.000 pesos mensuales, por los próximos 3 meses, es completamente insuficiente, tiene que ser el doble. Claro, eso es el camino muchas veces del populismo, porque hay que financiar las ayudas. Y otro tema extraordinariamente importante, Fernando, aquí se está pensando, porque hay que ir haciéndolo paso a paso, con un horizonte, llamémoslo trimestral. Pero quién sabe si vamos a tener, por ejemplo, un rebrote particularmente fuerte de este virus en el mes de junio, y tenemos que expandir las cuarentenas, por ejemplo, 60 o 90 días más. Bueno, entonces, tirar toda la carne a la parrilla, cuando no se sabe exactamente cuál va a ser la duración de la crisis, a mí me parece que es peligroso. Creo que aquí hay que ser gradual, hay que ser responsable, hay que manejar los recursos que son escasos, hay que entregar, por supuesto, el máximo de ayuda, pero también hay que pensar, por ejemplo, lo que estamos conversando, que podemos tener una extensión de la crisis que nadie lo está visualizando hoy día,
y que eso nos va a exigir más que nunca, porque vamos a haber arrastrado meses de crisis económica, una ayuda aún más directa. Entonces cualquier gobierno responsable tiene que proporcionar el máximo de ayuda posible, pero tiene que estar en cuenta también de que hay que ir graduando ese esfuerzo para que no se nos produzca una situación dramática en el mes de agosto o en el mes de julio, si se producen las malas noticias que estamos avisorando como posibilidad. Me queda poco tiempo, pero te quiero preguntar sobre una situación que viene arrastrándose ya probablemente de antes del coronavirus, pero que desde ya el estallido social anterior y todo lo demás, pero que se ha agudizado un poco y que es institucionalmente, pienso yo, una posibilidad de hándicap muy serio para cómo funciona el Estado. Y me estoy refiriendo justamente a la relación que debiera existir entre los territorios y el gobierno central, ¿no? Esta discusión entre los alcaldes, que te repito, es absolutamente independiente del signo político de ellos, con el gobierno central respecto de información, respecto de toma de decisiones sobre cosas que los alcaldes se enteran cuando aparecen en los diarios y lo dicen todo. No puedo entender que en una situación como la que estamos viviendo no haya una suerte de organización virtuosa, de alineamiento virtuoso de los del gobierno con sus autoridades territoriales, particularmente en Chile, donde tú necesitas, como estábamos conversando, llegar allí donde muchas veces no se tiene la información. Bueno, Fernando, efectivamente, por ahí terminando de volarme al Congreso, ahí hay un punto flaco, por así decirlo, un punto que se podría haber mejorado y en el cual va a haber que seguir trabajando, porque aquí la coordinación es absolutamente esencial y todo lo que se ve como fricción, como que la autoridad central dice una cosa, pero los alcaldes dicen otra, genera una confusión efectivamente en la opinión pública y en la ciudadanía. Ahora, lo que yo creo es que aquí tiene que haber, como quien dice, un esfuerzo de lado y lado, porque si hay alcaldes que están en la disposición permanente de tener una especie de protagonismo de la noticia. Yo me recuerdo hace unas semanas atrás que parte de las discusiones habían, era porque algunos alcaldes querían ser ellos los que daban a conocer precisamente las noticias que afectaban a sus comunas. En fin, otros que, digamos, contravienen lo que son las instrucciones del gobierno central. Bueno, ahí tenemos algo que efectivamente hay que morigerar, hay un ruido que no se justifica, y yo pienso que el gobierno, particularmente a través del Ministro del Interior, tiene que ser capaz de armar esa articulación. Digo el Ministro del Interior, porque hay que hacer una articulación, como tú dices, política. Tiene que haber, por supuesto, una articulación técnica, pero claro, no se le puede pedir todo el esfuerzo a las autoridades del Ministerio de Salud, que están 24/7, quizás más que 24/7, en el manejo de la pandemia. Y es correcto, ahí hay algo que hace ruido, es lo que uno ve cuando están participando, por ejemplo, en un matinal, donde hay mucha fricción innecesaria, de repente los alcaldes toman medidas, abren los malls, después los cierran. Bueno, todo creo que eso es algo que deberíamos mejorar y que se puede hacer con una mejor articulación política y articulación técnica. Andrés Salamán, te quiero agradecer por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Muy bien, Fernando, un abrazo. Chao. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha.